El contrabando, señores, es un tema que preocupa a todos los bolivianos, sobre todo a los sectores empresariales, a los sectores productivos del departamento de Santa Cruz y del país, sin lugar a dudas. ¿Cómo está funcionando el contrabando en Bolivia? ¿Quiénes son responsables de esta lacra que está afectando a nuestra economía? ¿De qué manera se verá afectado el país en los próximos días, meses, años, con esto que está pasando en este momento? En este momento, más aún, cuando Argentina sufre una crisis económica, lo que lleva a los países vecinos como Bolivia a extraer o sustraer una cantidad de productos de comercialización inmediata en las ciudades de mayor consumo, como el caso de Santa Cruz, por ejemplo. ¿Cómo es que ese contrabando puede cruzar la frontera sin ningún control, con un grado de permisividad? ¿Cómo es que ese contrabando puede circular por nuestras carreteras, llegar a las ciudades principales, como es el caso de Santa Cruz, y comercializarse de forma normal? ¿Dónde está la autoridad correspondiente? Sobre este tema hoy conversamos precisamente con el jefe de investigación sectorial de CAINCO, el señor Jan Miranda, a quien doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Vidal. Un placer. Cuéntenos, ¿cómo ven ustedes desde el sector empresarial, tomando en cuenta la posición de CAINCO, el tema del contrabando en Bolivia? Bueno, es un tema bastante complejo que lo venimos analizando desde el año pasado, con diversos estudios económicos y legales, comenzando con la industria de alimentos y bebidas, luego productos regulados por AGEMET, que son medicamentos, cosméticos y todo aquello que, bueno, permea la piel del ser humano. Luego continuamos con estudios sobre contrabando de lubricantes y hidrocarburos, que hay que destacar aquí que tenemos una empresa estatal que se dedica a la producción de de lubricantes y hidrocarburos, y finalizamos con un estudio sobre línea negra, celulares, televisores, y haciendo toda la cuantificación de estas categorías de productos, estimamos que al menos hay 1.300 millones de dólares de productos de contrabando. Esta es una cifra cuantiosa, solamente refiriéndonos en esa cantidad de productos. Tiene un impacto directo de 150 millones de dólares en cuanto a evasión impositiva, una cifra que el Estado pierde en cuanto a ingresos, ya sea en materia tributaria, en materia aduanera y demás. Y por otra parte, esta cifra representa al menos un 3,5% del PIB boliviano. Es una cifra cuantiosa. Y desde el sector empresarial se está solicitando e instando a las autoridades que coordinen con nosotros, que consideren al sector empresarial un aliado, porque al fin y al cabo repercute en gran medida en la generación de empleo digno, en los ingresos para las empresas, que tenemos industria nacional pujante, un comercio formal que está abocado a cumplir todas las normas aquí en Bolivia. Y por otra parte, no solamente afecta al empresario, sino también al propio contrabandista, porque a futuro no va a tener una renta digna cuando sea mayor, tampoco va a tener un acceso a la salud, porque está desprovisto de una seguridad como tal al estar afiliado a una caja. Es un problema complejo. Y finalmente, Vidal, no solamente afecta a la economía del Estado, sino inclusive a la salud, porque el consumidor boliviano que compra productos de contrabando atenta a su salud. Compra alimentos sin registro sanitario y medicamentos inclusive que no cuentan con la certificación debida, son adulterados, son falsificados y atenta directamente también a su salud. En instante vamos a hablar un poco más acerca de los efectos que podría causar tanto en la economía, el impacto sobre todo. ¿Cuáles son los productos, aquellos que están llegando actualmente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en gran cantidad y que están ahogando la producción local, nacional? Pudiera decir... Se me ocurre lo primero que veo en las calles, por ejemplo, cuando recorro de repente la Isabela Católica, la cerveza. Nos tocó hacer un viaje con un colega para hacer visitas in situ y conocer cuál es el comportamiento, la dinámica del contrabando. Estuvimos en la frontera con Yacuiba, por otra parte también en Villazón, frontera con La Quiaca y Uyuni. Los productos alimenticios se están internando de forma indebida, inescrupulosa, medicamentos inclusive, por la frontera con Chile, productos electrodomésticos y demás. Y sí,
cervezas y alimentos ingresan de una forma cuantiosa, una forma desastrosa para toda la industria boliviana. ¿Hay una especie de permisividad en este momento de parte de las autoridades? Digo permisividad porque, como dije en un principio, cruzan la frontera sin control, circulan por nuestras carreteras, llegan a nuestras ciudades y se comercializa como si nada. Normas anticontrabando en Bolivia hay desde 1884. Es un problema centenario y requiere medidas acertadas. Primeramente, tratar de generar, por decir, un ambiente tributario más amigable con el emprendedor. Un ambiente que permita no formar parte de la informalidad, sino ser un emprendedor formal. Por otra parte, hay diversas instituciones que tienen cierta competencia de lucha contra el contrabando, pero se requiere un liderazgo más efectivo. Sí se pondera toda la gestión que hace el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y la Aduana Nacional, porque se ha visto que se han incrementado los operativos, pero se requiere un control más estricto y también municipalizar la lucha contra el contrabando. Ya hemos sostenido un par de reuniones con algunos funcionarios del gobierno municipal y la intención es controlar también el contrabando en los municipios, que es una lucha importante por emprender. Hablaba usted hace instantes de los efectos que puede tener esto no solamente en la parte económica, sino social de la población boliviana. Primero, los impactos sobre la economía del gobierno nacional, porque el contrabando no paga impuestos, pasa, se comercializa y no hay facturación. Pero también en la población misma. ¿Cómo se vería dañada Bolivia a corto, mediano o largo plazo en su economía con este tema del contrabando? El contrabando no solo afecta a una empresa que puja por una economía formal, sino también a todo el tejido empresarial. Si hablamos, por ejemplo, del sector de alimentos y bebidas, representa al menos 551 millones de dólares en mercadería de contrabando. Es una cifra cuantiosa. ¿Y qué hago yo como productor si me veo afectado por el contrabando? Dejo de requerir servicios financieros, dejo de comprar productos agropecuarios u otros insumos y poco a poco va afectando a todo un tejido empresarial, a toda una cadena productiva. Y solamente de este sector, 551 millones de dólares de contrabando de alimentos representa la posible pérdida a futuro de una generación de empleo digno de 125.000 fuentes de empleo. Es una cifra importante porque el empresario apuesta por un empleo digno, apuesta por seguir contribuyendo a Bolivia, pero el contrabando no está permitiendo eso. Decía usted que los sectores empresariales, las instituciones, en este caso como CAINCO, podrían ser aliados en la lucha contra el contrabando. ¿De qué manera podrían ustedes contribuir? Con CAINCO estamos impulsando ello. La Federación de Empresarios Privados ha sostenido ya diversas reuniones con autoridades como ser el viceministro de Lucha contra el Contrabando, AGEMET, que es la Agencia Estatal de Medicamentos, y SENASAC, que se dedica a registros sanitarios de alimentos. El viernes pasado se logró suscribir un acuerdo, por ejemplo, con SENASAC. ¿Para qué? Aunar esfuerzos, coordinar, brindar toda la inteligencia que tiene el sector empresarial para tratar de gestionar operativos y finalmente concientizar a las autoridades y a la población que el contrabando frena a Bolivia. Cuando hablamos de contrabando no solamente nos referimos de repente a productos de consumo masivo o de consumo directo. Hay también contrabando de vehículos, por ejemplo, lo hemos visto y se ha vuelto hasta escandaloso el tema. Es complejo. Espero que a futuro sí se pueda desarrollar un estudio desde CAINCO, pero en lo personal me sorprendió que hasta la brillante revista londinense The Economist hizo un artículo sobre el contrabando de autos en Bolivia, sobre el contrabando de autos japoneses. Y esto ya llama la atención que no solamente es una afectación directa que nos damos cuenta a nivel nacional, sino que ya está teniendo repercusión internacional. Estaba viendo hoy las noticias precisamente más temprano en la ciudad del Alto, 2 minibuses con la misma placa, ambos de contrabando, ambas placas clonadas. Ahora se verifica cuál es el original o no, más o menos así. Y nos llama la atención, yo decía, hay una especie de permisividad. ¿Creen ustedes que hay autoridades que también den
cierta manera están comprometidas o socapan en cierta manera este tema del contrabando? Quiero creer, y se está viendo que por lo menos la Aduana Nacional, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, está incidiendo en la gestión de operativos. Y esto ante el clamor y la necesidad de las empresas. Esperemos que esto continúe, porque es necesario poner un freno al contrabandista. Y ojalá que siga así. Ahora aliados con el sector empresarial, porque el empresario no solo puja por ingresos para engrandecer su economía, sino también por la generación de empleo digno y la estabilidad de sus trabajadores. La responsabilidad de la lucha contra el contrabando debería manejarse en todos los niveles. Hablaba usted de la necesidad de municipalizar la lucha contra el contrabando también en todas las ciudades. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿cuál sería la acción inmediata? A mí se me ocurre, yo recorro algunos mercados y hay productos de contrabando comercializados en los mercados. De hecho, hay una avenida dedicada a eso. Estamos hablando de la Isabela Católica en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál debería ser la acción directa? ¿Qué dicen las leyes puntualmente respecto a la lucha contra el contrabando en el caso de la municipalidad? La intención que tuvimos con SENASAC, por ejemplo, es tratar de sensibilizar al comerciante, porque es necesario también que el comerciante sepa los riesgos que conlleva vender productos de contrabando. SENASAC, por ejemplo, sí tiene competencia para hacer decomisos de productos sin registro sanitario, y lo que se está instando ahora es tocar la puerta al municipio y coordinar, ya sean operativos, sensibilización, de forma conjunta con el sector empresarial. Poco a poco se puede incidir y generar también una concientización al boliviano, a la persona boliviana, al ciudadano, que por un peso menos que está pagando por un producto de dudosa calidad y dudosa procedencia, está siendo permisivo con la falta de generación de empleo digno hacia otros trabajadores. Así que estamos en plena gestión, Vidal. Y esperemos que eso vaya avanzando por el bien de los bolivianos, porque finalmente somos nosotros todos los bolivianos los que nos vamos a ver afectados a futuro con este tema del contrabando. Me preocupa un poquito el análisis que usted ha hecho, de qué manera puede afectar en lo económico, en lo social, de repente hasta el quiebre o el cierre de industrias, empresas. ¿Hay alguna en Bolivia, por ejemplo, que ya hubiera cerrado por temas de contrabando? Recordemos que hasta inicios del 2000 y tal vez un poco más, teníamos una industria textil pujante, una industria bastante fuerte y emprendedora en Bolivia. ¿Cuál era esa? No recuerdo en este momento el nombre, pero en conversaciones con algunos productores destacan eso. Teníamos una industria textil fuerte y lastimosamente por el contrabando de ropa usada, dando un ejemplo, que por el momento no tenemos cuantificada la cifra, pero es algo que vemos a diario. La venta indiscriminada de ropa usada afectó. ¿La ropa usada llega de contrabando o paga algún impuesto? De forma casi camuflada de contrabando, pero vamos a tratar de analizar eso más a detalle. Bueno, sin lugar a dudas es un tema que preocupa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vidal. ¿Alguna recomendación para el ciudadano de repente que está a punto de ir al mercado hoy día, si tiene que elegir entre contrabando y producción nacional? ¿Qué podemos decirle? Tenemos productos de gran calidad en Bolivia, desde baterías que son de lujo y pueden competir con otras empresas afuera. Comestibles. Recordarles que el aceite boliviano, por ejemplo, a nivel de la región es el único que pone vitamina D en el aceite, diferente a lo que pasa con el aceite chileno o brasilero. Nuestra industria nacional es eficiente y es de gran calidad para el boliviano. Y finalmente al ciudadano, si contribuye al contrabando, va a estar contribuyendo a la pérdida de generación de empleos de calidad y va a repercutir posiblemente a futuro o a un mediano plazo al trabajo de un familiar suyo. Tengan en cuenta eso, porque el contrabando está frenando a Bolivia. Creo que el tema de conciencia es lo más importante. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Vidal.